¿Crees que conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son obvios, que las personas más destructivas a menudo son encantadoras, amables, incluso familiares, y que mientras intentas protegerte de los villanos evidentes, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de otros invadiendo el tuyo? Maquiavelo dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El ego y el inconsciente revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no aplica solo a ti, aplica a todos, y ahí es precisamente donde reside el peligro, porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped, y a menudo ese huésped eres tú. Quizás nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero piensa ahora, ¿cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Maquiavelo llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta sobre ti lo que se niega a ver en sí mismo. A partir de ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado, y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna de ellas eres tú realmente. Pero la parte más aterradora es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Piensas que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro, mientras te hundes en un campo psicológico que no es tuyo, tratando de resolver conflictos que no son tuyos, siendo manipulado por dinámicas que no creaste pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas malintencionadas. Maquiavelo dejó claro que los mayores peligros no provienen de perversos conscientes, sino de inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos, y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra lentamente, diariamente, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que comienzas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estés pasando por esto justo ahora, en una relación, en una amistad, en un ambiente laboral, incluso dentro de tu propia familia, y quizás te estés culpando, intentando entender qué está mal contigo. La respuesta es nada, pero hay algo profundamente mal con la forma en que estás siendo usado como recipiente para el inconsciente de otra persona. En este video expondremos uno a uno los 6 tipos de personas que Maquiavelo identificaría como emocionalmente peligrosas. Tipos que actúan no con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ellos mismos no entienden, y por eso son tan destructivos. Usaremos las palabras, conceptos y advertencias de Maquiavelo, directamente de sus obras como El ego y el inconsciente y Arquetipos y el inconsciente colectivo, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, abriremos tus ojos a la posibilidad de que quizás, solo quizás, uno o más de estos perfiles esté dentro de ti también. ¿Estás listo? Entonces respira profundo y sigue adelante. Pero ten cuidado, porque después de escuchar esto ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma manera. Music. Imagina vivir con alguien que te culpa de todo lo que siente, que convierte tu presencia en un disparador, que te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste. Al principio parecen frágiles, sensibles, profundos, pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas pero las proyecta en otros como forma de supervivencia psíquica. Maquiavelo dijo: lo que no confrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y a menudo ese destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenidos reprimidos, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados.
En lugar de mirar hacia adentro, apunta hacia ti y te convierte en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Maquiavelo, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce se vuelve destructivo. En el ego y el inconsciente señala que la proyección causa una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y se usa como símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ve a ti, ve una parte perdida de sí mismo y reacciona como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que sucede es culpa de otro, nunca de ellos. Cuando sienten ira es porque tú la provocaste, cuando están tristes es porque los decepcionaste, cuando se sienten inferiores es porque piensan que tú eres superior. Esta distorsión es tan sutil que comienzas a cuestionarte. ¿Realmente fui insensible? ¿Dije algo mal? ¿Soy tóxico? Y así ocurre la manipulación sin que se escuche un grito, sin que se haga una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras, tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque crees que puedes ayudarles, sanarlos, entenderlos mejor que otros, pero lo que haces en realidad es sacrificar tu salud psíquica intentando rescatar a alguien que se niega a bucear en sí mismo, y cuanto más intentas, más te hundes. Maquiavelo nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico: salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos quienes realmente somos. Vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia, reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esa persona y, lo más importante, preguntarte constantemente si lo que sientes es tuyo o ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente, entra por la grieta de tu empatía. Y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es entender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. El que no solo proyecta, sino actúa, vive para aparentar ser algo que no es. En la siguiente sección exploraremos al portador de la persona y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Maquiavelo, porque mientras el manipulador inconsciente lanza sus conflictos sobre ti, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No todo peligro psicológico viene de comportamientos extremos. A veces viene de lo que parece demasiado perfecto, de la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen sin fallas. Vivimos en una era de apariencias donde el ser es menos importante que parecer, y esto para Maquiavelo fue un problema serio. Porque cuando alguien se identifica demasiado con su persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse completamente de su esencia. Y quienes viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que comienzan a distorsionar a todos a su alrededor. En el ego y el inconsciente, Maquiavelo afirma que la persona es lo que alguien no es, sino lo que él y otros piensan que es. En otras palabras, una construcción artificial moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma, la persona no es un error, todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, maestro, hermano, amigo. El problema comienza cuando alguien cree que es solo eso, cuando la máscara se pega a la cara y todo lo espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dice lo que otros quieren oír, se comporta correctamente, evita conflictos a toda costa. Pero detrás del telón del control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostiene la imagen, más asfixia al yo. Y esta represión tarde o temprano pasa factura.
Para quienes viven con este tipo de persona, el impacto es profundo, sienten que algo está mal, pero no saben qué. Falta espontaneidad, verdad, profundidad en las interacciones, todo parece ensayado. Y peor, el portador de la persona proyecta esta demanda de perfección también en ti, espera que actúes, encajes, colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retrae, se incomoda, se cierra, porque todo lo que le recuerda lo reprimido dentro se vuelve insoportable. Maquiavelo advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino del autoconocimiento e integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo es hipnotizado por el rol que juega, creyendo que es lo que otros ven, y ahí es donde está el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, alabado, se convierte en rehén de su propia fachada y todo lo genuino muere asfixiado tras el barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad, a autocensurarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco también comienzas a usar una máscara y ni siquiera lo notas. Convivir con un portador de la persona no es solo artificial, es contagioso. Pero hay algo aún más oscuro, porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea por demasiado tiempo, no desaparece, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta transformarse en sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva. En la siguiente sección nos adentraremos en la figura del dueño de la sombra reprimida, quien se niega a ver su lado oscuro hasta que explota. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de ese barniz de equilibrio yace una fuerza a punto de liberarse, porque todo lo que consideran malo, feo o inaceptable es simplemente empujado al sótano del alma. No se supera ni se transforma, solo se reprime. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida, alguien que intenta ser luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Maquiavelo dedicó buena parte de su trabajo a entender la sombra. En El ego y el inconsciente afirma, la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y que sin embargo insiste en manifestarse de algún modo. No hablamos de algo externo. La sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admites sentir, la envidia que racionalizas, la sexualidad que reprimes, la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece, se transforma en sombra. Y como enseñó Maquiavelo, lo que no haces consciente dirige tu vida, y tú lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista, al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable, servicial. Pero hay algo extraño, no tolera la debilidad en otros, reacciona mal a la espontaneidad, le molestan las emociones intensas. Siempre parece cargado, pero nunca explota, hasta que lo hace. Y cuando eso sucede, es devastador. Esta persona vive en vigilancia emocional constante, no se permite sentir y por eso condena a quienes sí lo hacen. No se permite llorar y por eso ataca a quienes lo hacen. Se vuelve moralista, exigente, controlador. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Maquiavelo fue claro, cuanto más fuerte la persona, más reprimida la sombra, y cuanto más reprimida la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por cosas pequeñas, que guardan rencores por años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles que nadie entiende por qué son tan amargadas, resentidas, críticas. La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Maquiavelo dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta.
Pero cuando la sombra se ignora, todo esto se vuelve veneno. Y ese veneno contamina la relación, el entorno y especialmente a quienes están más cerca. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional, nunca sabes dónde pisas hasta que te explota. Pero esta represión no surge de la nada, a menudo se alimenta de una ilusión de superioridad, de un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí entramos en la figura del siguiente tipo, el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la siguiente parte desenmascararemos a este tipo que Maquiavelo veía como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica, el guardián de la virtud que en el fondo oculta sus propios demonios. No todo verdugo lleva espada, algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son quienes dicen estar impulsados por la ética, la rectitud y la moralidad, pero en el fondo se encarcelan a sí mismos y a otros dentro de una jaula hecha de culpa y vergüenza. Maquiavelo conocía bien este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral, alguien que en lugar de integrar su sombra la proyecta en el comportamiento de otros y los condena por lo que no acepta en sí mismo. Seguramente has conocido a alguien así, personas que frecuentemente señalan con el dedo pero nunca miran hacia adentro, que se posicionan como referencia de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Maquiavelo, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a otros en pecadores, desviados, inmorales, para evitar enfrentar sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Genuinamente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro, y esto hace que su influencia sea aún más tóxica porque está envuelta en autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como, es por tu bien, me lo agradecerás después, o alguien tenía que decirte la verdad. Pero esta verdad no es neutral, está cargada de proyección. En El ego y el inconsciente, Maquiavelo discute extensamente la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de totalidad y disociación. El controlador moral cree encarnar la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en sí mismo. Y eso lo hace ciego, peligroso, incapaz de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes comenzar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado, incluso cuando solo estás viviendo. Te sientes observado, juzgado, disminuido, y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. Comienzas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y ambientes rígidos donde la obediencia se confunde con virtud. Maquiavelo vio este patrón como una verdadera amenaza para el proceso de individuación. Porque donde hay moralismo excesivo hay ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no quiere la verdad, quiere control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, empieza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes. Hay otro tipo aún más volátil, inestable e impredecible, el complejo. Mientras el moralista reprime y proyecta, el complejo está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona desde ellos como un títere emocional. En la siguiente parte nos adentraremos en este territorio explosivo donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el timón de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que hoy te abraza y mañana te destruye sin siquiera saber por qué. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás valor real en mi ebook, Más allá de la sombra,
que desglosa las ideas centrales de Maquiavelo y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, afectuoso, generoso, y en el siguiente explota en ira, se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca pasó por tu mente. Un cumplido se vuelve demanda, una broma se vuelve agresión, un gesto de cariño se interpreta como amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre pisas terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Maquiavelo, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En tipos psicológicos y también en el ego y el inconsciente, Maquiavelo describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento del individuo, haciéndolo reaccionar no al presente, sino a ecos del pasado. Un simple comentario conecta inconscientemente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona compleja no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, cree que está siendo racional, pero no es así. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no sucede de manera constante, ocurre en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con esta persona sea aún más confuso y adictivo. Comienzas a pensar que no siempre son así, que a veces son maravillosos, y eso es precisamente lo que te engancha. Porque hay momentos de conexión genuina, de verdadero afecto, pero esos momentos son seguidos por rupturas impredecibles donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no entiendes. Y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te achicas. Comienzas a evitar ciertos temas, medir tus palabras, caminar sobre cáscaras de huevo, todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro del otro. Pero aquí está la verdad brutal. Ese monstruo no lo despiertas tú, siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para emerger. Y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para Maquiavelo, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona compleja, esta toma de control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, martirio, abandono, persecución, cada uno con sus narrativas, emociones y demandas. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional, el presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano comienzas a absorber esos fantasmas. Comienzas a dudar de ti mismo, de tu memoria, de tus sentimientos, y sin darte cuenta también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Pero lo más peligroso aún está por venir. Porque mientras la persona compleja oscila entre extremos emocionales, hay otro tipo que no grita, no explota, no acusa, pero consume tu energía hasta que no te queda nada. En la siguiente y última sección hablaremos del vampiro psíquico, quien se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía y te deja exhausto, drenado, vacío. Y con él cerraremos este ciclo revelando lo que Maquiavelo realmente creía que era la salida de esta jungla inconsciente. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía, y harán todo para drenarla, no con violencia ni agresión explícita, sino con demandas sutiles, victimismo crónico, dependencia emocional camuflada de afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional de la que Maquiavelo advirtió, aunque no con ese nombre. Porque en el lenguaje maquiavélico es símbolo de la relación simbiótica no resuelta,
el vínculo patológico que impide el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Maquiavelo en varios pasajes de El ego y el inconsciente y en Arquetipos nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las relaciones simbióticas, donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesita tu atención constante, tu confort diario, que estés disponible todo el tiempo. Pero detrás de esa necesidad hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Comienzas ofreciendo apoyo, luego das tiempo, luego toleras abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta que toda tu energía está siendo drenada y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. El agotamiento es profundo, no solo físico, sino existencial. Se siente como si tu alma fuera devorada gota a gota, día tras día. Maquiavelo habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se adhieren a otros como parásitos emocionales. Y por más cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser cargado. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del yo. Comienzas a sentir culpa por querer espacio, egoísmo por querer silencio, frialdad por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir los roles. De víctima pasa a acusador, de necesitado pasa a manipulador. Y antes de que te des cuenta, vives para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Maquiavelo nos ofrece un camino para hacer consciente lo inconsciente, y esto aplica tanto a otros como a nosotros mismos. Porque quizás en algún momento de tu vida tú también hayas sido un vampiro psíquico, o una persona compleja, o un portador de la persona. Ninguno de nosotros es inmune, todos tenemos sombra, todos tenemos dolor. La diferencia está en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso en otros. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos lastiman y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, nombrar y liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuál percibes honestamente en ti mismo. Tu comentario podría ser el inicio de la conciencia, la tuya y la de quienes lo lean. Y antes de que te vayas, un aviso importante, el próximo video también es esencial, te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue viendo. Necesitas ver, porque mientras más luz arrojamos sobre el inconsciente, menos nos controla. Nos vemos allí.